Hello, hello. Gracias por estar aquí de nuevo. Hoy venimos con un episodio muy interesante. Para contarles de qué vamos a hablar hoy, quiero arrancar con la premisa de que no hay peor momento en la vida de las personas que el hecho de perder a un ser querido. Eso creo que es la parte o es lo más difícil que nos ha tocado o que nos toca vivir a todos. De cara a eso, quiero hablar hoy de el descarte por duelo. Sé que no es un tema fácil, es un tema delicado, pero creo que es justo y necesario que hablemos de esto. Ojalá nunca te haya tocado y ojalá nunca te toque, pero si te toca, me gustaría darte algunos consejos desde la compasión, desde el respeto y desde el amor para contigo y para con la persona que ya no está. El tema de descartar por duelo, si bien es cierto, es un descarte, es distinto al descarte que yo hago en mis organizaciones. Porque hay mucho involucrado, hay mucho sentimiento, hay mucho sentimiento. Creo que realmente lo que hay involucrado es mucho sentimiento y esos sentimientos tenemos que valorarlos, tenemos que transitarlos, tenemos que cuidarlos y tenemos que respetarlos. Entonces, el descarte por la pérdida de un ser querido es parte del duelo. Es una parte inevitable por la cual tenemos que transitar. Entonces, lo primero es entender que el duelo es un proceso y es un proceso personal. Es un proceso que cada quien lo vive a su forma, cada quien lo vive a su tiempo y cada quien lo vive de manera personal. No podemos juzgar cómo tú manejas tu duelo y nadie puede juzgar cómo yo manejo mi duelo. Entonces eso es un proceso por el cual tenemos que pasar, el cual hay que respetar, pero tenemos que entender qué es eso, que es un proceso. Entonces, otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a hacer el descarte por pérdida es que tenemos que entender que va a haber emociones y tenemos que comprenderlas, tenemos que vivirlas y tenemos que respetarlas. Hay tristeza, obviamente, hay alegría porque cuando estamos encontrando cosas, encontrando objetos, encontrando ropa que te recuerdan a esa persona de una manera bonita, nos produce alegría. Y no hay que sentirse mal por eso. Hay rabia, porque nos da rabia. Nos da rabia que tengamos que estar haciendo eso que no nos gusta. Es un camino pedregoso, pero tenemos que caminarlo. Entonces, lo que quiero hacer con este episodio es ayudarte a que lo camines de la mejor manera, siempre respetando la memoria de esa persona que ya no está. Te quiero compartir algunos tips para que este camino pedregoso sea menos complicado. El primero, y creo que es el más importante, es no apresurarte. Hazlo a tu tiempo. Hazlo cuando estés listo. No cuando nadie te diga es momento ya de sacar las cosas o que nadie te lo imponga. Hazlo a tu tiempo. Pero es importante que sepas que cuando decidiste que es tu tiempo, que estés consciente de que vas a pasar por todo lo que hablamos hace un ratito. Entonces, tente paciencia, tente compasión y hazlo a tu tiempo. Eso es lo más importante. Segundo, nuevamente voy a hablar de lo mismo. Dicen los estudiados que puedes hacerlo en partes, no todo de una sola vez, hacer hoy un poquito, mañana otro poquito, la otra semana otro poquito. Mi recomendación, como Hannah te organiza, es hazlo de una vez. Para mí, y esa es mi filosofía de vida, al mal tiempo dale prisa. Entonces yo prefiero hacer las cosas todas de una vez. Pero si para ti funciona hacerlo poco a poco, entonces hazlo poco a poco. Otro consejo que te puedo dar es
No todo se tiene que ir. Conserva las cosas buenas, conserva las cosas que te gustan, conserva las cosas que tienen valor sentimental. Porque hay cosas que aunque sean cosas, tienen valor. Y te pido perdón si me quiebro en algún momento, pero bueno, he pasado por esto y personalmente y también lo he pasado con mis clientes y no deja de ser un momento difícil por el que, bueno, pues vuelvo y digo, hay que pasar. Entonces, otra cosa que te puedo recomendar es que lo hagas acompañado. No trates de hacerlo, o sea, si quieres hacerlo solo, hazlo solo, pero mi recomendación es que lo hagas acompañado. Las emociones fuertes y las emociones dolorosas se viven un poquito mejor cuando está alguien a tu lado, que te entiende, que te comprende y tal vez que está pasando por lo mismo. Otro punto importante es que tengas siempre en cuenta el tema de que se pueden donar las cosas. No necesariamente las cosas que vamos a descartar se tienen que ir a un basurero, no. Y creo que tienen muchísimo más valor cuando le damos a gente que realmente necesita las cosas o las pertenencias de nuestro ser querido, porque de alguna manera estamos honrando su memoria. Estamos dándole uso, ayudando a gente que sabemos que nuestro ser querido hubiera querido ayudar. Hay un tema también que no quiero entrar en él, pero sí quiero pasar por encima y es el tema legal. Porque he hablado mucho de cosas, de ropa, de zapatos, pero hay muchos papeles, hay mucha documentación legal que es importante. Creo que eso es súper válido también descartar, pero que para ese tipo de cosas busques ayuda de un profesional, de un abogado, de alguien de tu familia que sepa de lo que se está tratando, porque ese tipo de cosas son muy importante tratarlas. No siempre las personas que se van dejan todas las cosas legales arregladas. Entonces es importante que eso lo hagas acompañado de una persona idónea, porque ese tipo de cosas legales, a mi juicio, son las que más sal le echan a la llaga, ¿sí? Entonces, mi recomendación es que lo hagas con una persona idónea. Ok, ahora te quiero compartir un par de cuentos míos, de mi experiencia, porque creo que vale la pena que entendamos todos que todos pasamos por esto. Y es algo que no nos gusta, pero nos toca, porque de eso se trata. En mi caso personal, a mí me tocó cuando no era Hannah Te Organiza, cuando no tenía muy presente la importancia de descartar las cosas desde el punto de vista de organización. Y como que ya yo tenía ese chip adentro metido, porque mi esposo falleció y yo dije, lo primero que tengo que hacer es sacar sus cosas, porque a mí, en lo personal, me hacía daño, no me molestaba, me hacía daño ver sus cosas ahí, tal vez, no sé, inconscientemente saber que estaban y no las iba a usar, no lo sé, no sé por qué, pero bueno, me hacía daño. Entonces yo tomé la decisión de hacerlo sola. No, la verdad es que no recuerdo si lo hice sola, porque fue ya hace muchos años, pero sí recuerdo que lo hice rápido. Creo que había pasado una semana, algo así. Entonces, lo que quiero con esto es un poco sensibilizarme con ustedes desde el punto de vista de que te puedo hablar desde mi propia experiencia, ¿ok? La segunda historia que te puedo contar es que no hace mucho falleció una tía muy querida, muy querida para nosotros, para mí, y a mis primas les costaba mucho, y yo le dije, yo te voy a ayudar. Y la verdad es que fue un proceso tan bonito, muy doloroso, porque llorábamos con cada cosa que veíamos, que, yo me acuerdo cuando fui a no sé dónde, y llorábamos. Y ahí me pasó algo súper lindo en ese descarte, y es que me encontré, entre las cosas que encontré, una libreta con su puño y letra que decía 3 de octubre, cumpleaños de Hannah. Eso me encantó. Y, o sea, son esas pequeñas cosas que yo digo que a uno le traen felicidad.
entonces se vive diferente. Y se vive diferente acompañada. Mi prima y yo llorábamos y nos reíamos, pero lo hicimos juntas. Otro consejo que te quiero dar es que antes de iniciar el proceso, a mí en lo personal me gusta, yo siempre hago un escrito cuando conozco a la persona, porque este servicio yo lo doy como parte de Hanna Te Organiza, entonces no siempre conozco a la persona, pero cuando lo hago con personas de mi familia o con personas que conozco, a mí me gusta hacer un escrito y de alguna manera rendir tributo a las cosas de la persona que vamos a intervenir. Y hablo un poquito de su vida, o sea, les digo a las personas que están conmigo que todo esto que vamos a hacer desde el amor, porque se hace desde el amor. Entonces, de esa misma forma, las cosas que descartamos se tratan con amor. Por ejemplo, a mí me hace mucho bien, entre comillas, no echar en una bolsa de basura o en una bolsa negra lo que vamos a descartar. A mí me gusta sacarlo en cajas plásticas y doblar todo, porque creo que eso es querer a las cosas de la persona que queríamos. Entonces mi recomendación es que trates de hacerlo así si está en tu posibilidad. Reconoce o transpórtate a lo que cada cosa que encuentres te lleve, a donde te lleve. Como te decía el cuento mi tía solía usar suétercitos así como muy fresquitos, porque ella siempre decía, algo fresquito. Entonces nos moríamos de la risa de que hay un suéter fresquito. Entonces, ese tipo de cosas, como que vivas el proceso sin tanto dolor, porque al final yo creo que hay que agradecer todas las cosas que esa persona tenía, que al final, de alguna manera, eran esa persona. También, como te digo, ofrezco este servicio como parte de Hanna Te Organiza y me pasa mucho, te has dado cuenta que yo soy un poco llorona, entonces me pasa mucho que voy a la visita de diagnóstico donde me exponen el caso y quedo llorando con el cliente porque duele, pero se puede lograr. Y les voy a contar un caso de una muchacha que me llama. Su mamá había fallecido hace un par de tiempo y su papá, obviamente su mamá compartía closet con su papá y su papá se negaba a vaciar el closet. Cosa que a lo largo del tiempo creo que hay que hacerlo. No, sí, más tarde que temprano, pero hay que hacerlo porque la vida continúa. Y creo que uno debe aceptar que la vida continúa y continuar con la vida. Entonces, bueno, el tema era que el señor no quería sacar las cosas, se rehusaba y fue todo una logística de planificación lograr agendar el descarte porque tenemos que hacerlo en el periodo de tiempo que el papá no estaba. Cuento corto, sacamos todo, reorganizamos el closet y tal. Y al final del día, de ese mismo día, como a las 11, 12 de la noche, recibo un mensaje en video del papá de la muchacha, dándome las gracias por haberlo ayudado a sacar eso y dándome las gracias porque él no había podido dimensionar el bien que eso le iba a hacer. Eso para mí fue wow. Creo que al final lo importante de todo esto es que entendamos que es un proceso por el que tenemos que pasar y que se puede hacer siempre a tu tiempo, siempre tomando en cuenta tus emociones y nada, haciéndolo. Así que espero que esto no te toque, pero si te toca, que sepas que ojalá este episodio te sirva para que lo hagas de la mejor manera. Nos vemos en el próximo episodio.